No recuerdo el momento exacto en que el fuego comenzó a rodearme. Un segundo, estaba buscando la salida, el siguiente, todo era humo, calor y un silencio extraño entre los crujidos de las llamas. No había gritos cerca, no había nadie llamando mi nombre, solo yo, atrapado, con el corazón golpeando como si quisiera escapar antes que mi cuerpo. No soy de los que se asustan fácilmente, había pasado por situaciones complicadas antes, pero aquella vez, algo en el aire me dijo que esta podía ser la última. El humo era tan espeso que cada respiro era una pelea. Mis piernas se movían, pero no sabía hacia dónde. Cada paso parecía acercarme más a un callejón sin salida, y entonces, ocurrió, sentí una mano. No vi a nadie acercarse, no escuché pasos, solo, una mano firme, cálida, segura, me sujetó con fuerza, como si supiera que yo ya no podía seguir solo. No hubo palabras, no hubo tiempo para pensar, solo seguí esa presión que me guiaba en medio de la oscuridad anaranjada. En ese instante, la idea de morir dejó de ocupar mi mente. Lo único que importaba era seguir, avanzar, confiar, como si todo mi instinto gritara que, quienquiera que fuera, me estaba llevando a donde debía estar, y aunque no podía verlo, algo en mi interior ya sabía, no era una persona común. Lo que pasó después cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Siempre he vivido en el mismo barrio, las calles de piedra, las fachadas antiguas pintadas con colores que el tiempo fue apagando, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina, todo formaba parte de una rutina tan predecible que uno podría pensar que nada extraordinario podría ocurrir aquí. Mi casa no era grande, pero tenía ese encanto que solo los años y las historias compartidas pueden dar. Las paredes guardaban risas, discusiones, silencios, y también el peso de los días difíciles. Trabajaba en un pequeño taller de carpintería, a apenas 2 calles de mi hogar. Allí pasaba la mayor parte de mis días, con las manos cubiertas de polvo de madera y el oído acostumbrado al zumbido constante de las herramientas. Era un trabajo que no me hacía rico, pero me mantenía en paz. Después de todo, lo que yo valoraba era la tranquilidad de saber que cada día terminaba casi igual que el anterior. La gente que me conocía decía que yo era de costumbres. Siempre el mismo café por la mañana, siempre el mismo camino al trabajo, siempre el mismo asiento en la banca de la plaza los domingos. Me gustaba pensar que ese orden me protegía del caos del mundo, que mientras mantuviera mi vida sencilla, las grandes tragedias pasarían de largo. Pero esa noche cambió todo. El edificio donde vivía no era lujoso, apenas 3 pisos, con pasillos estrechos y escaleras que crujían con cada paso. Conocía a todos mis vecinos por nombre, y saludo, aunque no siempre por largas conversaciones. La señora Marta, del segundo piso, siempre regaba sus plantas al final de la tarde. Don Ernesto, del primero, se quejaba del ruido de los niños, aunque en el fondo les tenía cariño. Era un lugar tranquilo, hasta que dejó de serlo. Recuerdo que esa tarde había sido especialmente calurosa. El sol golpeaba las paredes como si quisiera arrancarles el color, y el aire dentro de los apartamentos estaba pesado, inmóvil. Me senté en mi sillón, frente a la pequeña ventana que daba a la calle, y me quedé observando cómo el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Pensaba en lo de siempre, en que al día siguiente tendría que arreglar una mesa para un cliente, en que debía comprar más clavos, en que quizás sería buena idea visitar a mi hermana el próximo fin de semana. Nada fuera de lo normal, pero hay algo que, con el tiempo, me ha hecho reflexionar. En esos momentos de calma absoluta, el destino parece estar preparando algo. No lo sentimos, no lo vemos, pero está ahí, acercándose. Esa noche, antes de que el reloj marcara las 10, me levanté para hacerme un café. El aroma comenzó a llenar la cocina cuando escuché un sonido extraño, como un golpe sordo, seguido de un murmullo confuso en el pasillo. Al principio pensé que sería alguno de los vecinos moviendo muebles o que quizá alguien había dejado caer algo. No le di importancia. Volví a mi sillón con la taza caliente entre las manos. Afuera, la calle estaba desierta y el silencio me envolvía,
interrumpido solo por el zumbido lejano de un televisor en otro apartamento. No imaginaba que, en pocos minutos, ese silencio se rompería de una forma tan brutal que todavía hoy me cuesta describirlo. Lo que ocurrió después es algo que todavía me pregunto si recordaré siempre con la misma claridad, o si, con los años, mi mente empezará a suavizar los detalles para que duela menos. El primer indicio fue un olor, no el aroma familiar de la madera trabajada ni el café recién hecho que aún tenía sobre la mesa, sino un olor penetrante, seco, que se colaba por debajo de la puerta, un humo que no era visible todavía, pero que tenía esa aspereza que raspa la garganta. Me levanté, algo inquieto, y abrí la puerta del pasillo. Todo parecía igual. Las luces amarillentas iluminaban las paredes desconchadas y no había señales de nada fuera de lo normal. Escuché pasos en el piso de arriba, acelerados, como si alguien tuviera prisa, pero a esa hora, era raro, muy raro. Volví a cerrar la puerta, pero el olor ya estaba más intenso. Me acerqué a la ventana para buscar alguna explicación. En la calle no había nada extraño. Sin embargo, sentí una vibración leve bajo mis pies, como si algo pesado hubiera caído en otro punto del edificio. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte, seguido de un grito ahogado. No pude identificar de dónde venía. Mi instinto me dijo que saliera a mirar. Pero otra parte de mí, esa que siempre buscaba calma y evitaba problemas, me empujó a quedarme quieto, a no hacer movimientos apresurados. Decidí salir al pasillo otra vez, esta vez cerrando bien la puerta detrás de mí. Ahora el aire estaba más pesado, y una fina neblina gris comenzaba a bajar por las escaleras. Podría haber sido polvo, pero no lo era. Ese olor era inconfundible. Algo se estaba quemando. Bajé un tramo de escalera y vi a la señora Marta, asomando la cabeza desde su puerta, con el ceño fruncido. Antes de que pudiera preguntarle, escuchamos otro ruido, un crujido prolongado, como si madera vieja estuviera cediendo, y luego, un estruendo seco. ¿Escuchó eso?, me preguntó. Ella, con voz temblorosa. Asentí. Iba a decir algo, pero un calor súbito me golpeó en el rostro. Vino acompañado de una ráfaga de humo más denso que comenzó a llenar el hueco de la escalera. Marta tosió, se cubrió la boca con la mano y cerró su puerta. Yo me quedé ahí, paralizado por un instante, intentando decidir qué hacer. La lógica decía que debía bajar rápido y salir a la calle, pero una voz en mi cabeza me repetía que quizás no era tan grave, que quizá los bomberos ya estaban en camino, que no tenía sentido correr. Fue en ese momento cuando vi algo que, en ese instante, no supe explicar. Entre la bruma, al final del pasillo, me pareció distinguir una silueta alta, quieta, mirándome. No se movía, no estaba borrosa como el resto de las cosas a través del humo. Era nítida. Parpadeé y, cuando volví a enfocar, ya no había nadie. Tragué saliva y regresé a mi apartamento. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El olor seguía aumentando. Me dije que sería mejor esperar un poco, que no debía precipitarme, pero la verdad es que, aunque no lo admitía, algo dentro de mí ya sabía que aquello no era un simple accidente menor. Lo extraño es que, en ese momento, aún no sentía miedo del todo, más bien, una inquietud silenciosa, como si una parte de mí ya estuviera siendo observada y protegida, aunque yo no entendiera por quién. Me quedé de pie, en medio del apartamento, sin saber si abrir todas las ventanas o encerrarme más. El humo todavía no era tan denso ahí dentro, y me repetía que quizás lo peor estaba en otro sector del edificio. No quería creer que el fuego estuviera tan cerca. Me fui a la cocina, abrí la canilla y llené un vaso con agua. Mis manos estaban temblando, pero no era de miedo. Era esa tensión absurda de quien quiere convencerse de que no pasa nada, aunque todo indique lo contrario. Me asomé por la ventana que daba al patio interno. Desde ahí vi un resplandor anaranjado, tenue, que bailaba sobre las paredes. Debe ser una luz reflejada, pensé. Intenté que mi mente encontrara explicaciones lógicas, una fogata controlada, un transformador quemándose, cualquier cosa menos lo que realmente era. Recordé que tenía una radio portátil en el cajón del escritorio.
La encendí y busqué alguna emisora local. Nada, solo música y locutores hablando de temas triviales. Si hubiera un incendio grande, alguien lo estaría reportando, ¿verdad? Me obligué a pensar en otras cosas. Abrí una gaveta y comencé a ordenar papeles viejos, como si eso pudiera alejar la idea del peligro. Incluso puse un disco, intentando que la música llenara la habitación más que el silencio y el olor. Pero el humo ya empezaba a filtrarse por la rendija inferior de la puerta. La mente juega trucos extraños en esos momentos. Una parte de mí quería salir corriendo, bajar las escaleras y ponerme a salvo. La otra, más fuerte, decía, espera un poco más, no seas exagerado, todo va a estar bien. Esa voz sonaba como la de mi padre, calmada, segura, como cuando de niño me tranquilizaba durante una tormenta. Me senté en la silla junto a la mesa y respiré hondo. Por la ventana, el resplandor anaranjado era ahora más vivo. Me dije que sería una buena idea ir hasta la puerta, mirar el pasillo una vez más y decidir. Abrí, y me encontré con una neblina espesa, gris oscura, que ya no dejaba ver el final del corredor. Pero aún así, convencido de que podría controlarlo, regresé y cerré otra vez. En la radio comenzó a sonar una canción que me traía recuerdos de juventud, y por unos segundos, logré engañarme. Me imaginé que estaba en una noche cualquiera, que nada fuera de lo normal estaba ocurriendo, que las voces y los ruidos distantes eran apenas parte de la vida en un edificio viejo. El autoengaño es un refugio extraño. Sabía, muy dentro, que debía actuar, pero me aferraba a la idea de que tal vez, en cualquier momento, alguien golpearía mi puerta y diría que todo estaba bajo control, que era solo un susto. Fue entonces cuando escuché un ruido distinto. No era el crujido de la madera ni el chisporroteo del fuego, era un paso, lento, firme, no venía del pasillo, sino de dentro de mi apartamento. Giré la cabeza y lo vi, o creí verlo, una figura, alta, delgada, parada junto a la ventana. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era clara. No era una sombra, era alguien. Parpadeé, y desapareció. No hubo sonido de puerta, ni movimiento. Solo se desvaneció. Ese momento rompió algo en mi resistencia. Me levanté de golpe, abrí la puerta y el pasillo ya estaba casi cubierto de humo. Me puse un pañuelo en la boca y comencé a avanzar hacia las escaleras, todavía pensando que, con un poco de suerte, podría salir antes de que la situación se volviera incontrolable. Pero incluso en ese instante, con el calor subiendo por las paredes, con la luz de las llamas empezando a reflejarse en el techo, todavía me repetía, no es tan grave, puedes llegar a tiempo, puedes salvarte sin correr. Yo no lo sabía, pero esa era la última vez que la negación tendría poder sobre mí. Lo que estaba a punto de ocurrir haría imposible seguir creyendo que todo estaría bien por sí solo. El pasillo ya no era un simple corredor de paredes pintadas. Ahora era un túnel oscuro, cargado de humo espeso, que me raspaba la garganta y me hacía lagrimear. Sentí el calor subiendo desde el piso, como si el fuego respirara bajo mis pies. Mis pasos resonaban sordos, amortiguados por esa densidad invisible que lo cubría todo. Di apenas 2 pasos cuando escuché un estallido. Algún vidrio reventó en un apartamento cercano, y una ráfaga de aire caliente empujó el humo hacia mí. Tosí, doblado, sintiendo como los pulmones protestaban. Ahí supe que ya no había tiempo. El fuego estaba mucho más cerca de lo que había querido aceptar. Me apuré hacia las escaleras, pero al llegar al descanso vi que las llamas lamían la baranda de hierro. No había forma de bajar por ahí sin atravesar un infierno literal. El calor era insoportable, como si alguien me acercara un horno encendido al rostro. Retrocedí, desorientado. El humo no me dejaba ver más de un par de metros. El pasillo parecía interminable, como si se hubiera estirado de repente. Oí otro crujido, más fuerte, y el techo escupió chispas y polvo. La sensación de peligro dejó de ser una sospecha y se convirtió en certeza. Fue entonces cuando lo sentí otra vez. Esa presencia, no lo sexta directamente, primero fue una presión suave en mi mano, como si alguien me tomara con decisión, pero sin violencia.
Me giré instintivamente, esperando encontrar a algún vecino, pero no había nadie. La mano, sin embargo, estaba ahí, caliente, firme, tirando de mí. No pensé, no cuestioné, me dejé guiar. Esa fuerza invisible me llevó hacia el final del pasillo, hacia una puerta que, estoy seguro, nunca había visto antes. El marco estaba intacto, sin señales de fuego, como si estuviera protegido de todo lo que ocurría alrededor. Empujé la puerta y me encontré con una escalera angosta que descendía en espiral. El aire era más fresco ahí, pero había un silencio extraño, pesado. Bajamos, porque sentía que no estaba solo hasta llegar a lo que parecía un sótano olvidado, con paredes de piedra y una única salida al fondo. Cuando crucé esa puerta, el aire frío de la noche me golpeó en el rostro. Tosí con fuerza, respirando como si fuera la primera vez. Me giré para agradecer, para entender, y lo vi. No fue un rostro claro, no fueron facciones humanas nítidas. Era una silueta alta, luminosa, con una expansión detrás de los hombros que no podía ser otra cosa que alas. No eran como en las pinturas, eran enormes, como hechas de luz condensada, y antes de que pudiera decir una palabra, esa figura se inclinó levemente, y se desvaneció entre las llamas que escapaban por las ventanas del edificio. Me quedé inmóvil, sin saber si correr o llorar. Había cruzado una línea invisible, ya no estaba en una emergencia común, había sido tocado por algo que escapaba a cualquier explicación humana. Las semanas siguientes fueron un territorio extraño. La ciudad volvió a su ritmo habitual. Los noticieros pasaron a otros temas y el incendio quedó archivado como una tragedia más en las estadísticas. Pero yo no podía simplemente seguir. El edificio estaba reducido a un esqueleto negro. Cada vez que pasaba por ahí, porque, aunque intenté evitarlo, algo me obligaba a verlo, el olor a madera y plástico quemado parecía volver a mi nariz. Incluso con el viento frío, podía sentir el calor de aquella noche. En casa, el silencio tenía un peso distinto. No era solo la ausencia del ruido de vecinos o el eco de mis pasos sobre un piso vacío. Era la sensación de que alguien, o algo, me había dejado, y no sabía si volvería. No hablo de una persona conocida. Hablo de esa presencia que, en medio del humo, había tomado mi mano y me había llevado hasta la salida. A veces, en mitad de la noche, me despertaba sobresaltado, convencido de que alguien estaba junto a mi cama. No era miedo, era una calma profunda, como si la misma fuerza que me salvó hubiera regresado para asegurarse de que yo estaba bien. Me quedaba mirando la oscuridad, esperando ver ese brillo, pero nunca aparecía. Intenté contarlo, primero a un amigo de confianza, luego a un familiar. Las reacciones fueron las que uno espera: una sonrisa comprensiva, una broma ligera, un seguro que fue el humo y la adrenalina. Nadie lo entendía. No es que no me creyeran, es que, para ellos, no era posible. En la mesa del comedor, me descubrí una y otra vez con la mano apoyada, como si esperara que otra mano invisible volviera a tomarla. En la ducha, cerraba los ojos y volvía a sentir la presión de esos dedos firmes. Caminando por la calle, de repente miraba a mi alrededor, buscando una sombra luminosa que nunca veía. Era como convivir con un recuerdo que se negaba a ser solo memoria. Estaba vivo, presente, respirando conmigo. No necesitaba pruebas, no necesitaba convencer a nadie, pero la ausencia era real, y dolía. Dolía como duele cuando alguien se despide sin avisar. Me encontré volviendo a la rutina por inercia: trabajo, compras, llamadas, pero todo tenía un eco distinto, como si nada de lo que hacía tuviera el mismo peso de antes, como si, desde aquella noche, hubiera quedado dividido, el que yo era antes del incendio y el que yo era después de tocar a un ángel. No busqué iglesias, ni grupos espirituales, ni respuestas en libros. No era eso lo que necesitaba. Yo no estaba persiguiendo una verdad. Estaba intentando aprender a vivir con ella. La presencia que me salvó ya no estaba físicamente, pero su sombra, o su luz, se había quedado conmigo. A veces me preguntaba si volvería a sentirlo. Sí, en otro momento de peligro, esa mano regresaría, o si solo había sido un acto único,
una intervención en un instante que no se repetiría jamás. Esa duda me acompañaba a todas partes, como un susurro al fondo de la mente. La vida siguió, sí, pero no era la misma, porque yo sabía que, aunque no lo viera, algo me había acompañado fuera de las llamas, y ese algo seguía, de alguna manera, acompañándome ahora. No suelo pensar en la última vez que vi algo tan claro, pero hay momentos que, sin importar cuánto tiempo pase, permanecen nítidos como si hubieran ocurrido ayer. Esa noche, entre el caos del incendio, mi memoria guarda un instante que no se parece a nada más. El humo era tan denso que sentía que mis pulmones iban a rendirse. Todo era rojo, naranja, negro, y ese ruido ensordecedor de madera cediendo, vidrios estallando, gritos lejanos que se mezclaban con mi propia respiración acelerada. Yo estaba perdiendo la orientación, no sabía si estaba subiendo o bajando, si la salida estaba cerca o si me dirigía directo hacia el fuego, y entonces ocurrió. Esa mano, no la sexta llegar, no sentí pasos antes, no escuché voz alguna, simplemente estaba ahí, sujetando mi mano con una fuerza que no hería, pero que no dejaba lugar a dudas, debía seguirla. Su piel no se sentía como piel, no sé cómo explicarlo, era tibia, firme, pero al mismo tiempo ligera, como si me guiara sin apenas tocarme. Avanzamos, no sé cuántos metros, no sé si subimos o bajamos escaleras, si atravesamos pasillos o paredes que antes no estaban ahí. La confusión del momento hacía que todo se mezclara, pero con cada paso, la sensación era más clara, estaba a salvo, y luego, como si hubiera cruzado una frontera invisible, el aire cambió. Un soplo frío me golpeó la cara, el humo empezó a quedar atrás, el calor se volvió menos insoportable. Entonces, sexta la luz. No la luz del fuego, sino una más suave, más real, que venía de algún punto a mi derecha. Salimos por una puerta que, hasta ese momento, yo juraría que nunca había visto, una salida lateral, oculta tras un muro que siempre pensé que era sólido, y allí estaba el aire fresco de la noche, y el silencio, roto solo por el crujir de lo que quedaba del edificio. Me giré, la mano ya no estaba en la mía. En su lugar, a pocos metros, sexta una silueta alta, quieta, con algo que parecía desplegarse desde su espalda. No eran sombras, y tampoco era humo, eran alas, alas inmensas que parecían moverse lentamente, como si la misma brisa las acariciara. Quise acercarme, abrir la boca para preguntar, para agradecer, para entender. Pero en el momento en que di un paso, las llamas se alzaron detrás de esa figura y todo se desvaneció. No caminó, no corrió, no voló, simplemente desapareció. Quedé de pie, sintiendo el frío de la noche y el latido en mis sienes. Lo que había pasado no tenía lógica, no había palabras que encajaran con lo que había visto. Podría convencerme de que era producto del shock, del humo, de mi mente tratando de dar sentido al caos. Pero no, yo sé lo que vi, yo sé quién me salvó. Esa es mi última memoria clara del incendio, no de las sirenas, ni de los bomberos, ni de la multitud que se agolpaba en la calle. Es esa imagen, una silueta con alas, desapareciendo entre las llamas, mientras yo respiraba de nuevo, y aunque nunca lo vuelva a ver, esa última memoria es suficiente para recordarme, todos los días, que no estaba solo. Con el tiempo, uno aprende que hay recuerdos que no se borran, no importa cuánto intentes olvidarlos. Yo he intentado, muchas veces, guardar esa noche en un rincón de mi mente y no tocarla, pero cada vez que el silencio me envuelve, vuelve a mí. No es el fuego lo que me persigue, tampoco el miedo, es la pregunta, esa pregunta que me despierta en la madrugada, que aparece en medio de una conversación banal, que se esconde en los espacios vacíos de mi rutina. ¿Por qué yo? Había más gente en ese edificio, algunos salieron por sus propios medios, otros, no, y yo fui guiado, como si mi vida tuviera un valor especial que yo mismo no alcanzo a comprender. No me considero mejor que nadie, no era más joven, ni más fuerte, ni más importante, era solo un hombre atrapado en un incendio, pero, alguien, algo, decidió que yo debía vivir. He pensado si fue un sueño, si mi mente, saturada de humo y adrenalina,
inventó esa figura para darme fuerza. Pero no, el calor en mi mano, el cambio en el aire, el detalle de esa puerta que no existía, son demasiado reales para ser imaginados, y aunque quisiera, no puedo borrar la imagen de esas alas. Algunos amigos me han dicho que quizá fue un bombero, que la confusión y las luces del fuego crearon la ilusión. Otros, más escépticos, piensan que es una historia que mi subconsciente fabricó para dar sentido a la suerte. Pero yo sé que no fue suerte, he sentido, desde entonces, que no camino solo. No lo digo en voz alta porque sé que muchos no lo entenderían, pero hay instantes, en la calle, en mi casa, incluso en medio de una multitud, en que siento una presencia detrás de mí. No es inquietante, no da miedo, es tranquilidad, como una certeza silenciosa de que, si las llamas vuelven, alguien estará ahí otra vez. También he sentido una especie de deuda, no sé si con ese ser, con Dios, con la vida, o conmigo mismo, una deuda que me dice que no puedo desperdiciar el tiempo que me regalaron. He intentado vivir más consciente, más agradecido, pero, al mismo tiempo, a veces siento el peso de no saber si estoy haciendo lo suficiente para justificar mi salvación. Esa noche me dejó con más dudas que respuestas. ¿Son los ángeles reales? ¿Caminan entre nosotros? ¿Deciden a quién ayudar y a quién dejar ir? No tengo la respuesta, pero sí tengo la certeza de que, al menos una vez, uno de ellos me tomó de la mano. Hay algo más que me inquieta. Desde el incendio, cada vez que paso cerca de un fuego, aunque sea una chimenea o una vela encendida, noto una calma extraña. Antes me ponía nervioso, recordaba el calor insoportable. Ahora, en cambio, siento como si el fuego ya no pudiera dañarme de la misma manera, como si hubiera pasado una prueba que cambió algo en mí para siempre. He intentado encontrar a alguien que haya visto lo mismo. He hablado con vecinos, con personas que estaban cerca esa noche. Nadie recuerda a una figura con alas. Nadie vio esa salida secreta. Algunos incluso me dicen que la pared donde estaba la puerta sigue siendo sólida, sin rastro de haber sido modificada. Eso me confunde más. ¿Cómo puede un camino existir solo para mí, solo en ese momento? No sé si algún día volveré a encontrarme con esa presencia. No sé si era mi guardián desde antes o si me fue asignado solo para ese instante. Pero desde entonces, cada vez que enfrento un momento difícil, cierro los ojos y recuerdo esa mano, esa fuerza tranquila que me guió en medio del caos. Esa memoria me ha enseñado que, incluso en las peores circunstancias, hay algo más allá de lo que vemos, algo que no necesita explicación para ser real, y aunque no pueda probarlo, aunque el mundo me diga que fue solo mi imaginación, yo sé que fue un ángel, y saberlo me basta para seguir adelante, con la esperanza de que, si algún día vuelvo a perderme en la oscuridad, esa luz volverá a encontrarme. Han pasado años desde aquella noche, la ciudad ha cambiado, las calles ya no son las mismas y el edificio donde ocurrió todo fue demolido poco después. En su lugar, levantaron un conjunto de apartamentos modernos, con fachadas limpias y balcones, llenos de plantas. Cada vez que paso por ahí, me detengo unos segundos, observando. Nadie que viva allí sabe lo que ocurrió en ese terreno. Para ellos, es solo un lugar bonito, nuevo, lleno de vida. Para mí, sigue siendo el punto exacto donde sentí que el mundo se detuvo y volvió a empezar. No he vuelto a hablar del tema con muchas personas, no porque me avergüence, sino porque aprendí que hay historias que no necesitan ser compartidas con cualquiera. Esta es una de esas, es mía, pertenece a un rincón silencioso de mi alma, y solo se abre cuando siento que alguien podría entender. La vida siguió, como siempre lo hace. Cambié de trabajo, hice nuevos amigos, perdí a otros en el camino. He tenido días buenos y días que preferiría olvidar, pero incluso en los peores momentos, nunca he vuelto a sentirme completamente solo. Hay una especie de compañía invisible, como una sombra que no proyecta oscuridad, sino calma. A veces me pregunto si el ser que me salvó, sigue cerca. No lo veo, no lo escucho, pero en ciertos instantes, en medio de un silencio profundo, o justo antes de quedarme dormido, siento una paz que no viene de mí,
como si esa misma mano que me guió entre el humo todavía descansara sobre mi hombro, recordándome que sigo aquí por una razón. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas. Ya no necesito pruebas, ni testimonios, ni explicaciones. Comprendí que algunas cosas están hechas para permanecer envueltas en misterio, y que hay una belleza especial en aceptar que no todo puede ser entendido. Hoy, miro hacia atrás y veo ese momento no como un accidente que sobreviví, sino como un regalo que me cambió para siempre. Un segundo exacto en el que la línea entre lo humano y lo divino se cruzó frente a mí, y tuve el privilegio de estar ahí para verlo. Cuando cierro los ojos, todavía puedo ver las llamas iluminando las paredes, el calor sofocante, la confusión, pero más que todo eso, recuerdo la sensación de avanzar sin miedo, de seguir a alguien que no necesitaba palabras para guiarme, una certeza pura, que no he vuelto a sentir de la misma forma desde entonces. No sé qué me espera más adelante, la vida es frágil, incierta, y no hay promesas de que siempre estaré protegido, pero sí sé que, pase lo que pase, esa noche me enseñó que hay fuerzas que actúan más allá de lo que podemos ver o tocar, y que, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte es tan simple como una mano que aparece en el momento justo. No tengo un altar, ni una oración exacta para él. No sé su nombre, ni de dónde vino, pero en silencio, cuando la ciudad duerme y solo escucho mi propia respiración, le agradezco, y lo hago con la misma intensidad con la que uno agradece algo que jamás podrá devolver. Así vivo ahora, con gratitud callada, con la memoria intacta y con la certeza de que, aunque nadie más lo entienda, yo fui salvado por un ángel. Y ese es un peso que llevo con orgullo, porque no importa cuánto cambie el mundo, ni cuántos años pasen, hay momentos que quedan suspendidos en el tiempo, y para mí, siempre será aquella noche, en medio del fuego, cuando una puerta que no existía me llevó a la vida otra vez. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir aquella mano. No importa cuánto cambie el mundo, no importa cuántos años pasen, yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y aunque todos lo llamen coincidencia, yo sé que, entre el fuego y el humo, un ángel me encontró, y no me dejó caer.